En 1882, pocos años después de que Darwin completase su gran obra, Nietzsche escribió: «Dios ha muerto. Dios sigue muerto». Los efectos de esta ideología se manifiestan claramente en la sociedad actual en la que vivimos. Mucha gente ya no cree en Dios y mucho menos en la Biblia. El libro de los libros ha perdido su autoridad. No obstante, existe todavía un grupo obstinado de disidentes que sigue creyendo en las Escrituras. Es más, afirma que éstas no contradicen el verdadero conocimiento científico, más bien lo respaldan. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a dos inconformistas muy especiales, quienes nos hablarán sobre algunos aspectos del Génesis y de la teoría de la evolución. No os lo perdáis. Realmente somos muy similares todos los seres humanos en toda la Tierra, y todo eso es consistente con el relato bíblico. La creación, la Biblia, empieza con Dios. En principio creó Dios, ¿no? Y empieza con una inteligencia, ¿no? Y tiene lo mejor, las mejores intenciones para su creación, y después te vas a una teoría de la evolución que empiezas con la nada, con crueldad, con sufrimiento, con violencia, y dices, ¿esto cómo lo casas? Se ha intentado hacer. ¿Cómo armonizas, ¿no?, la presencia de la muerte, que es el postrer enemigo? Exacto. Es el postrer enemigo. La muerte no está dentro del diseño de Dios. Kevin, ¿crees que es compatible la Biblia con la teoría de la evolución? Que sí, creo que si la Biblia es compatible o si la podemos casar, ¿no?, con la teoría de la evolución. Pues en el meollo de todo de la evolución creo que no. Es que no se puede, porque hablando aquí con Alejandro, es que la creación, la Biblia, empieza con Dios. En principio creó Dios, ¿no? Y empieza con una inteligencia, un ser todopoderoso, amoroso, generoso, que sabe lo que es la hermosura, que sabe lo que es bueno, sabe lo que, ¿no? Y tiene lo mejor, las mejores intenciones para su creación. Y después te vas a una teoría de la evolución que empiezas con la nada, con el vacío, con lo aleatorio, con muerte, con crueldad, con sufrimiento, con violencia, y dices, ¿esto cómo lo casas? Se ha intentado hacer. Se ha intentado hacer. Los cristianos se han sentido abrumados por la ciencia en el siglo XIX, sobre todo, y hasta el día de hoy. Como un adormecimiento, digamos, como... Y bueno, la falta de personas con perfil, por así decirlo, científico también, que pudieran defender, ¿no? A lo mejor los teólogos y los científicos, los dos se consideraban cristianos en sus inicios, ¿no? Incluso Darwin, ¿no?, se consideraba cristiano, ¿no? No quería derrumbar el cristianismo, ni mucho menos, pero no habían abandonado su confianza en la Biblia, en el texto bíblico, como que realmente era literalmente la palabra de Dios y escrito literal. Bueno, se había defendido lo que llaman el catastrofismo previamente a Darwin. Esa era la visión, digamos, más común, ¿no? ¿Cierto? Sí. Cuando hablamos de si es compatible la teoría de la evolución, que es, como dices, ¿no?, que se ha intentado, porque se ha tomado como verdad indiscutible estas teorías de la evolución, y se ha tomado como que se ha demostrado, y los teólogos han podido sentir con la necesidad de adaptar el texto bíblico ante lo que ellos, pues si me lo dicen, me convencen, y si no voy a perder prestigio. También hay muchas de estas cosas, ¿no? ¿Sabes? Algunas cosas que inventaron, algunas cosas que empezaron a inventar. La primera fue uno de Inglaterra, Irlanda, no me acuerdo su nombre, Pember, bueno, y él inventó,
propuso, vamos a ponerlo amablemente. Buena gente, amaban a Dios, amaban al Señor, eso no lo discutimos, pero con su afán de buscar dónde metemos los millones de años, dónde metemos los fósiles, todos esos animales muertos, todo esto, ¿dónde los metemos? Pues la primera fue entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿no? Y ahí ya metieron toda una otra raza humana. Claro, sí, eso va en contra de lo que dice Romanos capítulo 5, que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Exactamente. Y así pasó la muerte a todos los hombres, ¿no? Y eso no cuadra con la Biblia, pero claro, ellos estaban bajo esta presión de ver cómo cuadramos la ciencia moderna, ¿no? Sí, pero no pertenece a la Biblia. Y entonces, claro, intentar acomodarla genera problemas, genera una distorsión por todas partes. Por todas partes. Yo también puedo dar un poco mi testimonio personal acerca de lo mismo. Y acerca del carácter de Dios. Que el carácter de Dios que es un Dios de orden, ¿no? Es un Dios con un propósito, con una voluntad, ¿cierto? Y todopoderoso. Sí. Y es un Dios que no... ¿Cómo explicas que haya de servirse del mecanismo de la evolución para crear? Que es un mecanismo cruel, que es un mecanismo que implica la muerte, el sufrimiento. El sufrimiento. Esto no casa en absoluto con Dios lo creó y vio todo que era bueno. ¿Cómo puede decir que era bueno cuando había los fósiles récord, el récord fósil, que hay muerte, que hay enfermedades, que hay cáncer, que hay espinas, que hay, digamos, pues eso, muerte, como se comen los animales unos a otros. Ese no es la manera de crear de un Dios bondadoso. Y lo que dice la Biblia es que es el pecado el que corrompe la creación, y es lo que vemos en el mundo. Vemos una creación que es maravillosa. O sea, el ser humano, lo que hablamos sobre la vida, lo maravillosa, lo fascinante que es ver cómo se regula la vida, pero sin embargo está roto, está empañado por el pecado, hay muerte, hay enfermedad, hay organismos malos. Y entonces, esto es lo que cuenta la Biblia. Hay una buena creación y es el pecado del hombre el que hace separarse de Dios. Y entonces, cuando ¿cómo puedes explicar cómo conviven una creación de tanta maravilla y tanto esplendor, cómo convive con la muerte y con el sufrimiento? Sí, hubo este libro, el diluvio del Génesis, aún lo editan con una nueva revisión y todo, Whitcomb y Morris, y ellos ayudaron a muchos hermanos, muchos creyentes a reconsiderar y a volver a meter no los millones de años, sino el diluvio universal del que habla la Biblia, que era muchísimo más grande que lo que algunos hermanos lo habían propuesto también al mismo tiempo, de que era un diluvio local. De hecho, el libro ese trata mucho con este tema. Es un diluvio local que solo cubrió el Oriente cercano, medio por ahí, por Turquía, toda esa zona de allí, rechazando lo que dice la Biblia, que todas las montañas fueron cubiertas de agua, ¿no? Y fue una hecatombe increíblemente grande comparado con lo que se estaba planteando. Es un suceso histórico que es fundamental para entender cómo es la Tierra, cómo se encuentra la Tierra en el estado en que lo encontramos. ¿Cómo no lo encontramos? Nos encontramos pues con capas de sedimentos producidos por agua, la mayoría, bueno, muchos de ellos, ¿no? Hay también volcánicos, cierto, pero y en esas capas de sedimentos, pues todo lo que arrambló el diluvio, todas las especies que además han sido capturadas, que se puede ver también cómo han quedado los fósiles, que realmente han sido como fotografiados, han sido capturados en el lodo. De los estratos más bajos hasta los más altos no han variado nada en todos estos millones de años, según dicen, ¿no? Realmente es muy triste, pero curiosamente en la ciencia, por ejemplo, en el estudio de los idiomas, ¿no? En el estudio de los idiomas, en el siglo XIX, en esos tiempos de Darwin también, ¿no? Cuando estudiaban todos los idiomas, los lingüistas se basaban en los escritos bíblicos para estudiar su relación y buscar las etimologías y todo iba bien, porque encontraban los troncos básicos tal y como la Biblia lo muestra, ¿no? Pero cuando empiezas a abandonar esto, se te va todo, ¿no? Porque abandonas la base de las Escrituras y que Dios hizo un cambio drástico, un castigo del Señor sobre esas familias, ¿no? Y las mandó por gracia
por familias con sus idiomas, ¿no? Pero claro, antes había esa forma y perspectiva de ver las cosas. Sí, que explica mejor lo que te encuentras, Claro. ¿no? La dispersión después de Babel, ¿no? Claro. La dispersión de la creación, Sí. ¿no? De distintos Sí, idiomas sí. y de esa O sea, en un dispersión sentido, algunos de cristianos pueblos. se aferraron a lo que dice la Biblia y otros se fueron adaptando y buscando, ¿no? Formas de tratar de explicar sin la Biblia, algunos con y otros sin. Y la verdad es que ha sido muy triste porque hasta el día de hoy hay mucha confusión dentro de las iglesias y los creyentes, ¿no? Por causa de todo esto. Así que lo que tenemos que hacer es volver al texto bíblico. Correcto, sí. Y bueno, como digo, ¿cómo armonizas, ¿no? La presencia de la muerte, que es el postrer enemigo? Exacto. Es el postrer enemigo. La muerte no está dentro del diseño de Dios. No está. En absoluto. Entonces, es eso también un problema fundamental, ¿no? Como Sí, sí. cuando nos está hablando, ¿qué esperanza tenemos? No hay Es decir, esperanza. ¿qué esperanza tenemos? Si el mismo Dios ha creado la muerte como medio, además, como su herramienta de trabajo. El que es la ¿verdad? vida, ¿vale? Su herramienta creó de la trabajo. muerte. Y como herramienta de trabajo para No, hacer su creación no, no. perfecta. No. Y le dice la Biblia es que no. La muerte es una anomalía. Exacto. La muerte es estar separado de mí y por eso morís. Por no obedecerme, estar separado de mí, ¿no? Por eso morís. Y por eso necesitamos la redención de Jesús que nos da la vida. Exacto. Y podemos volver a estar de nuevo conectados con el Padre. Y esa es la esperanza que tenemos. Y la esperanza. ¿cierto? Pero es una esperanza que está arraigada en una fe que tiene una lógica, que tiene una base y un paradigma basado en unas evidencias, las escrituras y las evidencias de lo que vimos y vemos a nuestro alrededor. Y cada vez se ve más claro, ¿eh? Cada vez se ve más claro. No hay mejor momento para ser creacionista, con todo lo que se descubre continuamente, porque la verdad es una y es excluyente, ¿no? Y cuando miras, digamos, la verdad con ese prisma, ¿no? Y viendo que te está realmente, ¿verdad? Está todo acorde, ¿no? Con la palabra y que son más argumentos. La Biblia tiene digamos, tiene muchas facetas, ¿no? Digamos, de por qué creemos en la autoridad de la Biblia. Y cualquier cosa que no comprendemos, tampoco lo comprende el otro lado. O sea, sencillamente esperamos y tarde o temprano las cosas cuadran, lo vemos y lo hemos visto mucho. Bueno, claro. Se han ido cuadrando a través de los años. Sencillamente sabemos que así es como dicen las Escrituras, lo dice Dios, y poco a poco los puzzles se van, ¿no? poniendo. Se va a ir poniendo, en su correcto. sitio. Sí. Kevin, ¿crees que es un hecho histórico el diluvio universal? ¿Y cómo podemos estar seguros? Vale, sí creo que pasó de verdad el diluvio universal y ¿cómo podemos estar seguros de que ocurrió? Vale, buenas preguntas. Yo estoy convencido de que pasó y que pasó de verdad. ¿Cómo no podemos estar seguros? Bueno, como hemos hablado, la evidencia, no hay papel, no hay nadie que estuvo allí para verlo, excepto 8 personas que subieron en un arca, ¿verdad? Exacto. Y sabían escribir y leer, no eran simios en cuevas que no sabían hacer nada, sino que eran personas muy inteligentes. Y de ahí partieron gente y construyeron grandes cosas monumentales que no somos capaces de construir ahora. El diluvio lo dice la Biblia, que ocurrió. Ya tenemos un documento, gente que ocurrió y que lo testimonió y que estuvo allí. Pues es un relato que está en muchas otras culturas también, y muchas veces no con muchas similitudes. Muchas similitudes. Sabes que parecen incluso copiadas, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Hay... Desde tribus de África hasta los esquimales. Incluso antes de que llegaran misioneros cristianos. Estaban rondando las historias por todo el mundo. Sí. Algunos simplistas, otros cuando te acercas más a donde salieron del arca, las historias son mucho más específicas y con nombres y mucho más exactos y mejor escritos, ¿no? Pero sí, ¿crees que se paseo de verdad? Sí, creo que es que miro alrededor y lo que se ve
Bueno, 3/4 partes de la Tierra no están cubiertas por agua, ¿cierto? Sí, ¿no? Luego, cada vez se descubren más agua en las profundidades de la Tierra, ¿no? Sí. Se descubre que cada vez hay un montón de agua atrapada, ¿no? O sea, porque habla, ¿verdad?, en el diluvio que fueron las fuentes del interior, ¿no? ¿Verdad? Y también las cataratas del cielo y que totalmente se... Bueno, pero es que algunas cosas explicaciones que he estado viendo con algunas de las formaciones rocosas son unos movimientos terrestres terribles, lo que jamás podríamos imaginar, ¿no? Cuéntanos de Monte Santa Elena, sí, claro, evidencia de eso. La cuestión es, a la hora de explicar las estructuras geológicas que nos encontramos, ¿no? De esas capas de sedimentos, ¿no? De se puede explicar de dos maneras. Puedes decir, bueno, esto ha sido procesos lentos y a lo largo de millones de años, porque son solo procesos lentos los capaces de hacer estas formaciones, capas de sedimentos, o fue una gran catástrofe, ¿cierto? Y cuando nos encontramos con una gran catástrofe, también genera estas, como tú decías, en el Monte Santa Elena, que explotó y se llevó más de la mitad del volcán. Creo de la montaña, fue como ¿no? hace ¿verdad? 25 o 30 años, sí, ¿no? 80 o 80, creo, 40 años. Bueno, y bueno, fue pues eso, un tremendo cataclismo, ¿no? Una tremenda erupción, y fue dando kilómetros y kilómetros de bosque quemado, completamente calcinado y tumbado. Sí. Y se generaron también, pues eso, avenidas, cañones, ¿no? Y la ceniza mismo también depositándose, y cómo se fueron depositando todas estas capas, ¿vale? Sí. En muy poco tiempo, se generaron estas capas de estos cañones, ¿no? Formados por el agua, ¿no? Que grandes cantidades de agua, y digamos que lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Son sobre todo estas capas, ¿no? Sedimentarias, ¿no? Que han sido depositadas por agua, y vemos muchos elementos que solo son explicables, ¿no? por un gran cataclismo. Y la verdad es que por las cosas que voy aprendiendo, hubo el gran diluvio universal, ¿no? Y de ahí pues surgiría pues una gran cantidad de estas capas. Y no hay erosión entre medio, por lo tanto no hay tiempo, porque si no, como lo vemos ahora, viento, agua, lluvia, lo que sea, habría surcos, irregularidades, pero tú ves, digamos, como si fueran esos de pastel, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Colores diferentes, hermoso. Se forma carbón entre medio de vegetación que se quedó allí en medio. Y entre capa y capa, pues, árboles y cosas raras. Y ondulaciones, porque estaban todos blanditos por un tiempo, y fuerzas laterales que los ondularon, que no debería ser posible con millones de años o cientos de miles de años entre capa y capa. Lo que tú ves son formaciones, que esas capas han sido sometidas a presiones cuando ya estaban blandas, no se acababan de formar, y entonces se han formado todas estas ondulaciones, todas estas fracturas. Y eso es lo que tú ves, ¿no? Eso es lo que tú ves, ¿no? Aquí, por ejemplo, he traído este bloque de sal rosa, sal de Himalaya, que se le llama, no sé si es exacto la palabra, el nombre, porque no es del Himalaya, me parece, pero son de las minas por ahí por Pakistán, y una sal muy buena, muy pura, y tiene que ver con un gran mar de agua, o no sé si llamarlo casi océano, no lo sé, que quedó atrapado bajo sedimento, ¿sí? Probablemente durante el diluvio, ¿vale? Yo digo probablemente porque en base a era enorme, y hasta el día de hoy se está minando toda esta sal ya petrificada, porque se ha evaporado el agua, y ha quedado este mar de agua súper buena, con muchos minerales y todo, ¿no? Y está bajo una montaña, ¿no? Está debajo de tierra en la profundidad, y son cosas mega grandes que ocurrieron. Desplazamientos, ¿no? De tierra, ¿no? Masivos, ¿no? Para poder hacer que un mar... Y es que también si ves el Gran Cañón, el Gran Cañón también. El Gran Cañón dicen que fueron millones de años. Bueno, ahora los científicos están repensando eso.
Se están repensando eso y están empezando, bueno, los evolucionistas, Sí, están empezando a decir, evolucionistas de hacer Sí. concesiones al catastrofismo. Digo, sí, de que eran capas formadas. Algunas cosas sí que hubo catástrofes, pero sin abandonar la idea de los Pero millones de años, ¿no? que ahora lo que se ve es que había un gran embalse o gran mar más en una zona más alta, y esto pasó mucho en muchos sitios, después del diluvio, que quedó estancada esa agua allí, y que después se rompió como si fuera se rompió ese gran mar y empezó a fluir y se llevó toda la materia más blanda del Gran Cañón, dejando los surcos bajo. Eso quiere decir que eran poco tiempo de formarse y poco tiempo para formar el cañón. ¿Sí? O sea que estamos quitando los millones de años, pero rápidamente. Correcto, es así. Y además el contenido también, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero Muchas el contenido cosas. también de las mismas capas, ¿no? De los fósiles, Sí, ¿no? Que se exacto. presenta como un argumento incontestable, ¿no? Pero, oye, ¿cómo explico los fósiles? Digo, pues vamos a ver un fósil, ¿no? Vamos a ver un fósil, Sí. ¿no? Este fósil es muy bonito porque es realmente es un pez, ¿verdad? Y que está completamente conservado, incluso se puede ver, ¿no? Restos, ¿no? De los tejidos, de la parte blanda del pez, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tengo una ya que todavía tiene las escamas. Que saltan. ¿Verdad? Sí, claro. Y sí. Claro, ¿esto cómo se ha podido producir? Esto no puede ser que haya muerto un pececito y que poco a poco lo haya ido cubriendo una capa de barro, porque ya decíamos un poco la broma, digo, porque alguien se lo habría comido porque tiene una pinta fabulosa, ¿verdad? Pues alguien se lo habría comido, un animal o los mismos microorganismos, esto no dura mucho, ¿no? Sí. Y bueno, esto es un ejemplo, hay ejemplos mucho más espectaculares en cuando estos fósiles han sido literalmente fotografiados, por así decirlo, fotografiados. Como si fuera un momento en el tiempo. Exactamente, un momento en el tiempo, una fotografía. Una mamá que está dando a luz, se queda así y queda plasmado en el tiempo antes de que el bebé pueda salir. Sí, ¿no? Sí, exacto. Yo mismo, es que no es difícil. Yo mismo tengo unas fotografías, son fósiles de unas anémonas que parece que están nadando todavía. Sí. Y además, pues de cosas que son blandas, ¿verdad? O sea, la única manera de que se haya podido producir, eso si se muere, se lo come enseguida cualquier cosa. Pero por eso nosotros vemos que estas cosas cuadran perfectamente con lo que dice la Biblia. Exacto. Y porque se encuentran hasta en las montañas más altas, en el Everest, también se encuentran estos fósiles por montañas y por arriba y por todos lados. Claro, porque es lo que predice, ¿no? Lo que predice era... ¿Qué predice? ¿Qué predice era digamos, el que si esto ha sucedido de verdad, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Cómo lo probaría? Pues claro. digo, bueno, pues parto de que ha sucedido, voy a ver qué es lo que me encuentro, qué es lo que me encontraría. Pues que me encontraría, ¿verdad? Pues me encontraría muchas capas de sedimento, grandísimas, enormes, ¿no? Por toda la Tierra, que contendrían todos los animales muertos, todo lo que habría pasado, sepultado, conservado, como una fotografía. Y, si me permites, la Biblia también dice que al finalizar el diluvio, o en el proceso del diluvio, vamos a ponerlo así, y quizás después, ¿vale? Las montañas subieron. Entonces, todos esos fósiles que se habían quedado, todos esos animales enterrados y en el proceso de fosilización, petrificación, debajo de tantas capas y de tanta presión que son lo que necesitan para formarse estos fósiles, quedaron arriba y expuestos con la erosión del viento, de la lluvia y todo, y salieron al descubierto como lo que vemos ahora. No se tarda tanto en fosilizarse. No. Con un fósil, hay fósiles, ¿verdad?, de que en alguna cueva que se han dejado por ahí un osito de peluche y con las mismas gotas de agua que han caído en poquito tiempo se ha formado, se ha hecho unos fósiles. Y unas botas de vaquero, de equipo, ¿no? Y los huesos están fosilizados dentro porque había elementos en el agua que corría por allí y los sustituyó. El proceso de fosilización no requiere para nada, porque la evidencia está, ¿no? Que es lo que se puede comprobar, cosas que no están para nada, no es para nada tan lento. Lo que está claro es que las montañas estaban cubiertas de agua, sí, eso lo dice la evolución, pero no lo cuadra todo, está como muy... En cambio, la Biblia lo dice. Exactamente. Eso es como fue. A la hora, sí, hablábamos antes de qué modelo. ¿Pudo ser lento? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si es lento? ¿Puedo ser rápido? Claro, pero encuentras cosas que una proceso de transformación lenta es incapaz de
de predecido a explicar, y no tienes que ser un geólogo. Dices, bueno, si No. estas capas de sedimento fueron tan... ¿Cómo me explico que hay árboles no fosilizados que cubran que traspasan que le llaman múltiples claro, estratos. restos poliestráticos? Como, pues claro, pues es una gran inundación, ¿no? Pues si te encuentras que aparte son bosques enteros, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí. De fósiles sí. poliestráticos, ¿cierto? Hay una que es el Parque Nacional de todos los árboles fosilizados y están... Es todo una pasada. Claro. No te dejan llevar ni un trocito. Claro. Sí. Claro. Es decir, ¿cómo estás seguro? Digo, bueno, el relato bíblico lo afirma, ¿cierto? Y si miro a mi alrededor, es que lo ves, ¿no? Y aparte a veces también es sobrecogedor, ¿no? Puede ser sobrecogedor. Es decir, mira, lo veo y veo el poder de Dios y el juicio, ¿verdad? De Dios, pues, ¿no? Ante el pecado, ¿verdad? Sí. Alejandro, ¿crees que Adán y Eva fueron personajes reales? Fueron reales Adán y Eva. Si fueron personajes reales o es un mito, ¿no? O son simbólicos. Son simbólicos, o fueron los primeros simios que tuvieron conocimiento, de acuerdo, sí, claro. O la Biblia nos dice claramente que los creó del polvo, ¿cierto? Que somos también polvo y por eso que es el Señor el que nos da la vida. Adán, si no es literal Adán, si el pecado de Adán no es literal y que trajo toda esta corrupción, yo no veo cómo se puede entender que Jesús, y para mí eso es una cosa, para mí clave, porque el sufrimiento de Jesús, todo el sufrimiento de Jesús, lo que Jesús pagó realmente, no fue para nada simbólico ni alegórico. Entonces, ¿cómo puedes explicar? O sea, que venga Dios mismo a redimir un pecado alegórico con sufrimiento terrible, de unos seres inimaginable, que no sabes si son humanos o medio simios o medio... No sé si me explico, ¿no? Correcta, no sabes cuándo empieza, no sabes cuándo... No existe, ¿no? Pero el hecho de la crucifixión y del sufrimiento de la pasión de Cristo es un hecho histórico, es un hecho real, vivido y sufrido con testigos delante. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Eso entonces no tiene, digamos, una relación. Luego, además, hay evidencias también científicas, ¿no? que hablan, por ejemplo, hay una degradación del ADN, de la información genética, de generación en generación, porque podemos presumir que hay un inicio donde esa información genética era pura y era perfecta. O sea, nos podemos imaginar a Adán y Eva como criaturas que nos parecerían dioses, unos seres humanos excepcionalmente bellos, excepcionalmente sanos, excepcionalmente, inimaginablemente inteligentes. Y es, digamos, y hay evidencias científicas de que realmente eso es así. Se habla de una Eva mitocondrial, se habla, también se habla tiene relación más bien con el diluvio, que hubo, digamos, un cuello de botella en la población, ¿no? Y todo esto se puede estudiar haciendo análisis poblacional de la información del ADN. O sea, hay muchas razones por las que pensar que efectivamente Adán y Eva son reales, porque además el que no lo fueran también nos pone en una... digamos, en una situación ilógica. Tenemos que salirnos de la Biblia para afirmar, ¿no? que Adán y Eva no fueron reales. De hecho, todas las personas en la Biblia los consideraron, Jesús mismo los consideró como personas reales. Bueno, en las historias que hablábamos antes de leyendas y todo eso, muchos de ellos hablan de el primer padre y la primera madre, ¿no? O sea, Adán y Eva, que fueron los primeros padres, incluso en estas leyendas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero bueno, que forman parte de la memoria colectiva, digamos, de la raza humana por aquí y por allá. Yo tengo una lista de cómo pone en la Biblia y hace mención de la Biblia. Y si Adán no era una persona real, Eva no eran unas personas reales, entonces todo lo que es la Biblia
Y los que lo están argumentando en contra de un Adán y Eva literales no son los de la teoría de la evolución, sino son más bien de dentro de los cristianos, creo yo. Y lo están discutiendo y lo vuelven a discutir en las revistas teológicas y así. Entonces digo, estamos negando el resto de las escrituras. Por ejemplo, cuando dice que en Génesis 5 que Adán murió a los 930 años. Esto es bastante literal, ¿vale? Unos años concretos que vivió. Job, cientos de años después del diluvio, también habla de Adán, ¿vale? En las cronologías de Israel, en Crónicas, habla de Adán al comienzo de todo, ¿no? Igual como en Lucas. Lucas lo pone al comienzo de todo, Adán. ¿Sí? Exactamente, sí. El Señor Jesús habló acerca de una línea, matrimonio. ¿cierto? Una línea, ¿no? Porque es importante la genealogía. Claro. La genealogía es importante. La línea de la promesa, desde que Dios hace la promesa en Génesis 3:15, hay una línea, y eso es la Biblia, está trazando la línea a través de todas las escrituras. Correcto. Y claro, empieza con Adán, ¿no? Empieza con Adán. Pablo, es que de Adán habla un montón, ¿verdad? Y que fue hecho ser viviente. Fue formado primero y después Eva, esto está en 1 Timoteo, en 1 Corintios, que se unió a Eva como Cristo a la iglesia, esto está en Efesios, que trajo la muerte a toda la humanidad por su pecado, Romanos 5, y Judas dice que Enoc fue de la 7ª generación después de Adán. O sea que, ¿cómo puede ser, cómo podemos convertirlo en una alegoría? Estamos negando que el Hijo de Dios realmente era el Hijo de Dios. Es una comprensión porque, claro, Dios es un Dios que interviene en la historia, Sí. Y la Biblia tiene mucha historia, ¿no? Y la Biblia no es, digamos, una serie de revelaciones mayormente, ¿no? ¿Vale? Como en otras religiones, ¿no? No, la Biblia tiene revelaciones, tiene profecías, ¿sí? Y tiene mucha historia. Y se enseñan verdades teológicas, ¿no? La historia enseña verdades teológicas. Y claro, el negar todo esto, claro, ya le estás quitando autoridad, o sea, al mismo Señor Jesús, ¿no? Que de alguna manera, cuando estaba hablando de Adán y Eva, ¿no? Dictando Génesis, no sabía realmente de lo que sería estaba posible hablando, ¿no? que eran unas fábulas, ¿no? También, ¿sí? Sería posible que estamos intentando una vez más adaptarnos una vez más a la ciencia moderna, como un Darwin que en su libro El descenso del hombre inventó que era 5 razas de simios, no, de 5 colores diferentes, y salió el primero y era el blanco, ¿no? Y este evolucionó. Y el último en salir era la raza negra de los simios. Por lo tanto, ellos son seres inferiores. No sé si me explico, ¿no? Estamos adaptándonos una vez más diciendo que Adán y Eva no eran personas reales, sino personas ficticias que tienen una raíz con sus genética en los simios o lo que sea. No sé si. Y estamos devaluando las escrituras otra vez, ¿no? Es una forma de claudicar otra vez detrás de la ciencia en vez de aferrarnos a las escrituras. Correcto. ¿Sabes? Y sí. Pienso Pero nosotros creemos en Jesús. Sí. Y lo que dice, ¿no? Porque ¿quién es Jesús? Porque Jesús es el que cumple las profecías. Claro. Es el que cumple las profecías, y la historia de Israel nos enseña sobre el carácter de Dios, se nos explica por qué las cosas pasan y cómo pasan y para qué pasan, ¿cierto? ¿No? Y creemos en Jesús por las profecías, por los milagros que hizo, por haber resucitado, todo eso junto. Sí. Todo eso junto. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, si él es el inventor de la muerte, con el proceso evolutivo, y él miente cuando inspira sus escrituras, y no es cierto lo de Adán y lo de Eva, sino que es una alegoría, es algo simbólico,
Entonces, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo ¿sabes? puedo confiar yo en la Biblia? ¿Cómo puedo confiar en la Biblia como en la palabra de Dios? Y la ciencia misma. Es que la ciencia misma también habla sobre que realmente sí que la hubo. Sí que hay evidencia. Y que todos tenemos ADN. un papá y una mamá. Bueno, correcto. Y que en la población humana hay muy poquísimas diferencias en el ADN de la población humana. Muy pocas, nos parece que son enormes, porque parece que son diferencias que son algunas, digamos, muy espectaculares, como el color de la piel o las pequeñas bolsitas de grasa en los ojos, pero no, realmente somos muy similares todos los seres humanos en toda la Tierra, y todo eso es consistente con el relato bíblico, con el que realmente hubo una primera pareja, ¿no? Y de ahí viene toda la diversidad, que perfecta, sin mutaciones, ¿no? Y de ahí viene toda la diversidad biológica, ¿no? No es tan difícil, ¿no? ¿Por qué lo complicamos tanto? Los perros, ¿de dónde vinieron? Un macho, una hembra, pues un primer macho y una primera hembra, ¿no? Y así los caballos y así todo. ¿Y por qué los complicamos tanto? Tú dices, ¿por qué íbamos? No, porque es total la alegoría. A ver, la alegoría... hay un significado. Es decir, que la historia es exacta y, por supuesto, de la historia saca uno un significado. Pero que haya un significado detrás de la historia no significa que la historia no sea también real. Claro. ¿Sí? De hecho, ha de ser real, porque si no, el significado no tiene un sustento. Pero Dios es un Dios de palabra y Él cumple su palabra, ¿no? Es un Dios que no puede saber qué es lo que está diciendo y está basado en ideas que no son concretas, ¿no? Así es. No es un Dios de fantasías, ¿no? Sí, y nos hemos dedicado a muchas fantasías, Sí. Los creyentes, incluso que creemos en la Biblia, muchas veces nos hemos ido a fábulas y a ideas y tenemos que volver a lo que dice la palabra de Dios y nuestro fundamento será más firme. Así es.